Regresé a casa en la noche helada y la escena frente a mis ojos me rompió el corazón. Mi hijo discapacitado temblaba en el porche, con los labios morados, a punto de quedarse sin aire. Mientras adentro, mi nuera y su familia alzaban copas de champaña, riendo a carcajadas frente a la chimenea. En ese instante lo entendí. O hablaba, o mi hijo se iría apagando poco a poco dentro de la crueldad de esta misma casa. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Salí de la oficina de investigación. El frío de la noche invernal de México me cortaba la piel. El montón de expedientes sobre el escritorio por fin había sido entregado. El sospechoso había sido atrapado antes de lo previsto. Yo, una teniente de policía, me sentía aliviada, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. La misión que había durado varias semanas al fin terminaba, y lo único que quería era volver rápido a casa, donde mi hijo Alejandro y mi nuera Larisa me esperaban. El corazón me latía con fuerza, pensando en el momento de abrazar a mis dos hijos, de sentarme junto a la chimenea encendida, de brindar juntos para recibir el año nuevo. Voy a sorprenderlos a todos, me dije sonriendo en la oscuridad. En el camino de regreso, la nieve empezó a caer más espesa. Los copos blancos se pegaban al parabrisas, nublando la vista. La carretera estaba resbaladiza, tuve que aferrar el volante y manejar con sumo cuidado. De repente, el sonido de una sirena de ambulancia atravesó la calle solitaria, urgente, cortante. Ese ruido punzante me atravesó como un cuchillo, apretando mi pecho. Seguro es por la misión anterior, todavía estoy tensa. Me tranquilicé a mí misma, tratando de apartar esa sensación extraña. Había sido policía demasiado tiempo, lo suficiente para saber que a veces esas corazonadas no eran más que una mente cansada imaginando cosas. Me detuve en una gasolinera pequeña a unas millas de casa. El tanque estaba casi vacío y también quería comprar algo para llevar. Dentro de la tienda de conveniencia, las luces fluorescentes me hicieron entrecerrar los ojos. Escogí una caja de panecillos con azúcar, los favoritos de Alejandro desde niño, y una botella de vino tinto de buena calidad que Larisa había mencionado en una fiesta pasada, pensando que haría la cena de esta noche más alegre. En la caja, no pude evitar sonreír mientras marcaba el número de un compañero. Hola Juan, ya terminé el trabajo. Alcancé a volver a celebrar el año nuevo con mi familia. Mi voz sonaba llena de entusiasmo. Al otro lado, Juan rió fuerte y me deseó un feliz año nuevo. Colgué la llamada con el corazón cálido, como si todo el cansancio de los días pasados se hubiera desvanecido. Cuando entré en el vecindario conocido, vi que las casas de los vecinos brillaban con las luces de Navidad. Focos intermitentes de todos los colores, rojo, verde, amarillo, dibujaban un paisaje acogedor en medio del frío. Los niños corrían en la calle, lanzándose bolas de nieve. Sus risas claras retumbaban en el aire. Sonreí, recordando los días en que Alejandro era pequeño y corría también por la calle con sus amigos, la cara enrojecida por el frío, pero con los ojos brillando. Esos recuerdos calentaron mi corazón, y lo único que quería era llegar pronto a casa, abrazar a mi hijo. Al estacionar frente al portón, reconocí el auto de la familia Torres aparcado allí. Era el coche de los padres de Larisa. Mi corazón dio un brinco. Así que los Torres también vinieron a la fiesta de Año Nuevo, pensé, imaginando la escena de toda la familia reunida alrededor de la mesa, las voces y risas llenando la casa. Larisa era una buena chica, al menos eso había creído siempre. Ella y Alejandro me habían hecho sentir orgullosa con un amor que yo pensaba que era sólido. Apagué el motor, tomé la bolsa con los panecillos y la botella de vino y bajé con una sonrisa en los labios. Me imaginaba abriendo la puerta de golpe, gritando «¡Feliz Año Nuevo!» y viendo las caras sorprendidas de todos. Pero justo en el momento en que puse un pie en la acera, todo dentro de mí se vino abajo. Me quedé paralizada. Alejandro, mi hijo, estaba sentado en la silla de ruedas justo frente al porche, temblando bajo el frío helado. Solo llevaba un suéter delgado, los pantalones empapados pegados a sus piernas. Sus labios estaban morados, su cara pálida como si no le quedara nada de vida. Su respiración era entrecortada, con pequeñas nubes de vapor escapando de su boca, como si cada aliento fuera una batalla.
La nieve caía espesa, cubriendo su cabello y sus hombros, pero Alejandro permanecía ahí, inmóvil, como una estatua abandonada en medio de la tormenta. Solté la bolsa al suelo y corrí hacia mi hijo. ¡Alejandro! Mi voz se quebró mientras mis manos temblorosas tocaban sus hombros. Su piel estaba helada como una piedra, tan fría que sentí mi corazón estrujarse. ¿Qué te pasó, hijo?, pregunté con la voz rota por el pánico. Alejandro levantó la mirada, sus ojos cansados, llenos de miedo. Murmuró tan débil que tuve que acercar el oído para escuchar. «Mamá, no grites. Ella se enojará». Sus palabras fueron como un cuchillo directo a mi pecho. ¿Ella? ¿Larisa? No entendía. Mi mente daba vueltas. Pero lo único que quería era salvar a mi hijo de ese frío mortal. La nieve empapaba mi abrigo, pero no me importaba. Me quité la bufanda y la envolví fuerte alrededor de Alejandro, tratando de arrimar su silla contra la pared para cubrirlo del viento. El frío me atravesaba el uniforme de policía como agujas, pero lo ignoré. Golpeé con fuerza el vidrio de la puerta. Casi lo rompí, con la esperanza de que alguien dentro me oyera. Pero la música sonaba demasiado alto. Los villancicos de Año Nuevo ahogaban todo. Volví a golpear, más fuerte, pero nadie salió. La desesperación me quemaba por dentro, entre el miedo, la rabia y la confusión. Miré por la rendija del vidrio y lo que vi me partió el alma. Larisa estaba en la sala, levantando una copa de champaña junto a sus padres, don Ricardo y doña María. Reían a carcajadas, con el rostro iluminado por las luces doradas de la chimenea. Había guirnaldas brillantes colgadas por toda la pared. El olor a carne asada impregnaba el aire. Dentro había calor, alegría y celebración. Afuera, mi hijo temblaba, a punto de desmayarse en el frío bajo cero. Ese contraste me golpeó en el pecho como un puñetazo. Abracé fuerte a Alejandro, sintiendo cómo la impotencia y la rabia me desgarraban, mezcladas con un dolor indescriptible. ¿Por qué?, me repetí en silencio, con un grito ahogado en la cabeza. ¿Por qué mi hijo está aquí, así, mientras el mundo allá adentro celebra? Empujé la silla más cerca de la pared, intentando protegerlo del viento helado como cuchillas. Verlo temblar, con los labios morados, me hacía sentir el corazón aplastado. Pero en ese instante, mientras apretaba la bufanda contra su cuerpo, los recuerdos me invadieron como una película lenta que se rebobinaba frente a mis ojos. Los días en que Alejandro era un niño lleno de vida y yo la madre más orgullosa del mundo. Aún tengo grabada la imagen de Alejandro pequeño, con su uniforme escolar azul marino y una mochila enorme en la espalda. Corría por las calles polvorientas de nuestro barrio, su cara radiante, sus ojos brillando como el sol de México. Una vez llegó con una medallita de plástico barato, de esas que daban en la escuela a los mejores alumnos. «Mamá, gané el primer lugar en el concurso de redacción sobre los sueños», gritó emocionado, levantando el premio que brillaba bajo la luz. «Quiero crecer para ayudar a los demás, como tú». Sus palabras, tan inocentes y llenas de decisión, me hicieron querer llorar. Lo abracé, besé su frente y sentí el alma florecer. «Lo vas a lograr, Alejandro», le dije, con la voz quebrada por el orgullo. «Yo creo en ti». Alejandro desde pequeño fue un niño bondadoso, de esa bondad rara, sin cálculos. Recuerdo una vez que la vecina, doña Rosa, venía cargando una bolsa de verduras pesadísima desde el mercado. Alejandro, con apenas 9 años, salió corriendo y se la quitó de las manos. «Déjeme cargarla yo, abuelita», dijo riendo, aunque la bolsa pesaba casi la mitad de su cuerpo. Doña Rosa le acarició la cabeza, dándole las gracias una y otra vez, mientras yo lo miraba desde la ventana, con el corazón lleno de calor. Mi hijo nunca se quedaba de brazos cruzados ante una injusticia. Una vez me contó que defendió a un compañero al que molestaban en la escuela. «Mamá, no podía dejar que se burlaran de él solo porque era pobre», me dijo, con una seriedad extraña para su edad. Lo miré y pensé que había dado a luz a un hombre de verdad, alguien que traería cosas buenas a este mundo. Esos recuerdos son como un cuchillo afilado, que me corta por dentro cuando veo a Alejandro ahora, encogido en la silla de ruedas, tan débil que casi no reconozco al niño radiante de antes.
Le apreté la mano con fuerza, tratando de pasarle un poco de calor. «Hijo, soy yo, mamá», susurré con la voz quebrada. En mi mente apareció la imagen del día de su graduación universitaria. Ese día, toda la familia estaba reunida en el auditorio lleno y los aplausos retumbaban cuando él subió al escenario, con toga y birrete, sonriendo de oreja a oreja. Eligió estudiar sociología, una carrera que muchos decían no le daría dinero, pero a Alejandro no le importaba. «Mamá, quiero ayudar a los que no tienen voz», me dijo después de la ceremonia, cuando nos abrazamos todos afuera. Yo estaba tan orgullosa al punto de sentir que el pecho me iba a estallar. Mi hijo, criado en un barrio pobre, se había convertido en un hombre con un corazón enorme. Después llegaron a mí los recuerdos dulces del día en que Alejandro me presentó a Larisa, como una ráfaga cálida en medio del frío actual. Recuerdo que ese día Larisa llevaba un vestido blanco sencillo, con el cabello recogido, se veía muy bonita. Entró a la casa inclinando la cabeza para saludarme y con una voz suave dijo: «Buenas tardes, doña Paola, mucho gusto en conocerla». Esa manera respetuosa y sincera de hablarme me cayó bien al instante. Alejandro estaba junto a ella, tomándola de la mano, con los ojos brillando de felicidad. «Mamá, ella es la persona con la que quiero caminar toda mi vida», me dijo, con un orgullo que se le notaba en la voz. Yo los miré y sentí el alma más ligera. Después de tantos años criando sola a Alejandro, pensé que al fin había encontrado a una buena compañera, alguien con quien construir un hogar lleno de alegría. La boda de ellos fue un día rebosante de felicidad. Todavía recuerdo la música animada y el aroma de las flores frescas llenando la pequeña iglesia del barrio. Alejandro estaba allí, en su traje negro, mirando a Larisa entrar con su vestido de novia blanco. Sus ojos brillaban como si fuera el hombre más afortunado del mundo. Yo estaba sentada en la primera fila y las lágrimas me corrían silenciosas. No eran de tristeza, sino de pura alegría. Pensé, entonces, mi hijo ya encontró dónde anclar su vida. En ese momento sentí que todas las dificultades, todas las noches sin dormir por el trabajo, todas las veces que apreté los dientes siendo madre soltera, habían valido la pena. Los primeros años de matrimonio de Alejandro y Larisa fueron como un sueño hermoso. Larisa siempre era dulce, atenta. Cada vez que yo tenía que irme de trabajo lejos, ella cuidaba a Alejandro con dedicación, desde preparar comidas calientes hasta lavar la ropa. Una vez regresé a casa después de una misión larga y los vi a los dos sentados en el porche. Alejandro con la guitarra en brazos tocando unas notas torpes mientras Larisa reía bajito. «Mamá ya volvió», exclamó ella, corriendo a abrazarme como si fuera realmente su hija. Nuestra casa en ese entonces siempre estaba llena de risas. Yo creí que Larisa era el regalo que la vida le había dado a Alejandro, y también a mí. Pero aquella vida plena pronto fue destrozada por otro recuerdo. El día en que todo mi mundo se vino abajo. El día en que la tragedia golpeó, llevándose las piernas de Alejandro y quebrando todo en lo que yo había creído. Todavía recuerdo con claridad ese día. Estaba de turno en la comisaría, papeles amontonados sobre el escritorio, el olor del café frío flotando en el aire. El teléfono sonó, un timbre cortante que interrumpió mis pensamientos. Contesté y escuché la voz de un colega al otro lado, apresurada y llena de preocupación. Paola, Alejandro y Larisa tuvieron un accidente en la autopista. Los dos están en la sala de urgencias. Sentí que el corazón se me detenía. No recuerdo si arrojé el teléfono sobre la mesa o si salí corriendo de la oficina. Solo sé que, al subir al auto, mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el encendido. No, no puede ser. Murmuraba una y otra vez, como si repetirlo pudiera volver falsa aquella noticia. Conduje como loca hasta el hospital, sin importar los semáforos ni las bocinas detrás de mí. Al entrar en el pasillo, el olor a desinfectante me golpeó y vi a Alejandro tendido inmóvil en una camilla, su cuerpo cubierto de tubos y sueros. Su rostro estaba pálido, los ojos cerrados, como si un simple roce pudiera hacerlo desaparecer. Larisa estaba a su lado, temblando, el cabello desordenado,
aunque solo tenía unos rasguños leves. Los señores Torres también ya estaban allí, de pie en una esquina, con el gesto tenso. Corrí hasta donde estaba Alejandro, tomé su mano helada. «Hijo, soy yo, mamá», susurré, pero él no respondió. Sentí como si alguien me apretara el pecho, impidiéndome respirar. Mientras esperábamos al médico, Larisa contó lo ocurrido, con la voz entrecortada y sollozos. Íbamos de regreso a casa, cuando de pronto explotó una llanta. Alejandro trató de controlar el volante, pero el auto se desvió. Él me abrazó, me cubrió con su cuerpo. Se detuvo y se tapó la cara, llorando. Escucharla me partía el alma. Mi hijo, siempre poniendo a los demás primero, había usado su propio cuerpo para proteger a su esposa. ¿Pero a qué costo? No quise seguir pensando. Solo apreté con más fuerza la mano de Alejandro, rogando que sobreviviera. El médico salió, con rostro serio y voz llena de pesar. El muchacho sufrió una lesión grave en la médula espinal. Necesitamos operarlo de inmediato, pero lo más probable es que quede paralizado de la mitad del cuerpo hacia abajo, sin posibilidad de recuperarse del todo. Todo a mi alrededor se derrumbó. Escuchaba mi propia respiración entrecortada, pero no podía decir nada. Larisa se desmayó en el pasillo, cayendo en brazos de doña María. Don Ricardo no dijo una palabra, solo sacó el teléfono y llamó al abogado para ver el seguro del auto. Yo, en cambio, me quedé junto a Alejandro, sosteniendo su mano, con lágrimas cayendo en silencio. Firmé los papeles de la cirugía en un estado de confusión, como si mi alma ya hubiera abandonado el cuerpo. «Por favor, salve a mi hijo», le susurré al médico, aunque sabía que no podía prometerme nada. Después de la cirugía, Alejandro despertó. Yo estaba sentada junto a la cama, mirando sus ojos cansados. Cuando me vio, sus labios resecos se movieron apenas. «Mamá, lo siento», susurró, con una voz tan débil que tuve que inclinarme para escucharlo. Esas palabras fueron como un cuchillo afilado atravesándome el corazón. «¿Lo sientes por qué, hijo?», respondí, intentando mantener la calma, aunque las lágrimas ya me corrían. «Lo único que quiero es que vivas, con eso basta». Alejandro cerró los ojos, como si no tuviera fuerzas para decir más. Me quedé allí, sosteniéndole la mano, sintiéndome más impotente que nunca. Soy teniente de policía, he enfrentado a todo tipo de criminales, pero frente a mi hijo no era más que una madre indefensa, incapaz de protegerlo de esta pesadilla. Los primeros meses después del accidente fueron una cadena de días duros. Alejandro tuvo que aprender a vivir con la silla de ruedas, con un cuerpo que ya no respondía como antes. Cada vez que lo veía esforzarse por levantar la mano para tomar una cuchara, sentía que el corazón se me estrujaba. Pero Larisa, en esos días, logró conmoverme. Ella cuidaba de Alejandro con entrega, dándole de comer cucharada a cucharada, desvelándose para cambiar pañales sin una sola queja. Recuerdo una vez que la vi sentada junto a la cama, limpiándole suavemente el sudor a Alejandro mientras le susurraba: «Vas a estar bien, yo estoy aquí contigo». Yo me quedé en la puerta, mirándolos en silencio, convencida de que no me había equivocado al confiar en que Larisa sería una buena esposa. Los vecinos también empezaron a alabarla. «Larisa sí que es una esposa ejemplar», me dijo un día doña Rosa cuando fui a visitarla. «Ella ama de verdad a Alejandro. Qué suerte la suya». Yo asentí, con el corazón aliviado, pensando que, aunque la tragedia había ocurrido, Alejandro todavía tenía una compañera de vida en quien apoyarse. Pero con el tiempo, empecé a notar pequeñas grietas en ese cuadro perfecto. Larisa comenzó a mostrarse cansada, ya no tenía la misma paciencia. Su sonrisa se fue apagando, reemplazada por ceños fruncidos y suspiros de fastidio. Empezó a poner excusas de estar ocupada, dejando a Alejandro al cuidado de la empleada que yo había contratado para ayudar. «Suegra, tengo que salir un rato, es algo urgente», decía, pero yo me daba cuenta de que salía bien arreglada, maquillada, nada que ver con alguien que tuviera una emergencia. Más tarde, escuché a los vecinos murmurar que Larisa solía ir al spa o reunirse con sus amigas en esos días ocupados. Yo intentaba apartar esas dudas,
diciéndome que ella solo necesitaba un poco de tiempo para relajarse, que cuidar a Alejandro era una carga muy pesada y que ella ya había hecho bastante. Sin embargo, la inquietud crecía. Una vez, llegué de sorpresa a casa porque una misión fue reasignada a mis compañeros. Entré a la habitación de Alejandro y vi a Larisa cambiando las sábanas, refunfuñando con disgusto. «Otra vez sucio, siempre lo mismo», murmuraba, sin darse cuenta de que yo estaba detrás. Alejandro estaba sentado en la silla de ruedas, con la cabeza gacha, la mirada perdida en el suelo. Quise decir algo, pero la garganta se me cerró y no me salió la voz. Esa misma noche, sin poder dormir, bajé a la cocina por agua. Al pasar por la sala, escuché sin querer a Larisa hablando con Alejandro, en un tono duro. «¿De verdad no tienes dinero? Doña Paola seguro te dio, no me mientas». Alejandro le respondió débil. «Te juro que no tengo, mamá no me dio nada». Larisa gritó, llena de rencor. «Deja de hacerte el pobrecito. Ya estoy harta de cuidarte todo el día». Yo me quedé paralizada detrás de la puerta, incapaz de creer lo que oía. Larisa, la misma que alguna vez había abrazado a Alejandro con ternura, ahora lo humillaba sin compasión. Mis sospechas se confirmaron aún más cuando escuché por casualidad a Larisa hablando por teléfono con su madre, doña María, en el patio trasero. «Estoy muy cansada, mamá», se quejaba ella, con la voz llena de desgano. «Soy joven, no quiero pasarme la vida enterrada junto a esa silla de ruedas». Escuché la voz de doña María respondiendo, baja pero clara. «Tienes que pensar en ti misma, Larisa. No dejes que tu vida se quede atrapada así». Me quedé ahí, con la mano apretando con fuerza el brazo del sillón, sintiendo la sangre hervir en mis venas. Pero aún así traté de convencerme de que solo era un cansancio pasajero, que Larisa solo había perdido la paciencia. No quería creer que la muchacha a la que yo había considerado como una hija pudiera cambiar de esa manera, pero en el fondo sabía que algo estaba muy mal. Alejandro empezó a volverse más reservado. Había días en que yo iba a visitarlo y lo encontraba sentado solo por horas en un rincón de la sala, con la mirada perdida en un vacío sin fin. «¿Estás bien, Alejandro?», le preguntaba, pero él solo asentía y forzaba una sonrisa débil. «Estoy bien, mamá. No te preocupes». Pero yo sabía que no estaba bien. Veía el miedo en sus ojos, un miedo que no lograba entender de inmediato. Yo era policía. Estaba entrenada para detectar señales extrañas, pero cuando se trataba de mi propio hijo, elegí cerrar los ojos. Tenía miedo de enfrentar la verdad, miedo de que lo que sospechaba se hiciera realidad. Las dudas que al principio eran vagas se transformaron en una obsesión y decidí instalar cámaras ocultas antes de salir a una misión lejos de casa. Antes de partir en un operativo largo en la frontera, escondí 3 cámaras. Una en la sala, otra en el pasillo y otra en el patio. Me repetía que era solo por tranquilidad, para poder ver a Alejandro aunque estuviera a miles de kilómetros. «Es solo para estar segura», me decía, aunque en lo más profundo sabía que lo hacía por miedo. Miedo de que las señales inquietantes que veía en Larisa no fueran solo un mal momento. Al principio, cuando revisaba las cámaras en el celular durante mis turnos de guardia, suspiraba aliviada. Todo parecía normal. Larisa en la cocina, picando verduras, preparando sopa, y hasta me parecía que el aroma atravesaba la pantalla. Alejandro en su silla de ruedas en la sala, mirando un programa viejo de televisión, sonriendo de vez en cuando. Me reprochaba por haber exagerado, por haber dudado de mi nuera a la que trataba como a una hija. Ella sigue esforzándose, pensaba, intentando apartar las ideas oscuras. Pero solo unas semanas después, las imágenes de las cámaras empezaron a mostrar otra historia, una historia que me partía el corazón. Una tarde, abrí la aplicación de la cámara en mi hora de almuerzo, y lo que vi casi me hizo soltar el teléfono. Alejandro llamó a Larisa con voz débil. «Amor, ¿me das un poco de agua?». Ella estaba limpiando la mesa de la cocina con el ceño fruncido. No contestó. Simplemente sacó una botella del refrigerador. La puso en la mesa, pero lejos del alcance de Alejandro. «Agárrala tú», dijo con frialdad, y subió a la planta alta, dejándolo ahí, estirando la mano sin poder alcanzar la botella.
Yo miraba desde la pantalla cómo Alejandro bajaba la cabeza, con los ojos vacíos, y esperaba casi 1 hora hasta que la empleada regresó y le acercó el agua. Apreté el teléfono con rabia, sintiendo otra vez la sangre hervir. ¿Cómo pudo hacerle eso?, me preguntaba, aunque intentaba convencerme de que tal vez Larisa solo había tenido un mal día. Pero esos días terribles se repetían, cada vez más seguido. Una vez vi que Alejandro accidentalmente derramó un vaso de agua en el piso. El chico se puso nervioso, trató de limpiarlo con las manos, pero Larisa entró, la cara roja de furia. «Siempre eres un estorbo», le escupió con voz cortante como un cuchillo. Sin esperar que Alejandro se explicara, ella agarró la silla de ruedas, lo empujó bruscamente hacia el porche y cerró la puerta de golpe. A través de la cámara del porche, vi a mi hijo encogido bajo el viento helado, con un suéter delgado que no le alcanzaba para abrigarse. Se quedó ahí, inmóvil, como si ya estuviera acostumbrado a ser abandonado. La empleada regresó 1 hora después. Lo encontró afuera y corrió a meterlo, pero Larisa solo dijo: «Él quiso salir a tomar aire». Yo escuché eso y quería salir corriendo en ese mismo instante, pero estaba a miles de kilómetros de casa, atrapada en una misión que no podía abandonar. Lo que más me destrozaba era cómo Larisa se comportaba frente a los demás. Cuando había visitas, casi siempre vecinos o amigos, solían preguntar: «¿Dónde está Alejandro? ¿Está bien?». Y ella siempre respondía con una voz dulce: «Oh, está cansado, está descansando en el cuarto». Pero yo sabía la verdad gracias a la cámara. Alejandro no estaba en el cuarto, sino empujado al porche, temblando bajo el frío o sofocado por el calor abrasador de México, según el clima. Una vez lo vi intentar golpear la puerta, pero la música dentro estaba tan fuerte que nadie lo escuchó. Se quedó sentado, con la mirada vacía, como si ya hubiera renunciado a pedir ayuda. Yo miraba la pantalla y las lágrimas me corrían solas, pero no podía hacer nada más que apretar con fuerza el teléfono, sintiéndome más impotente que nunca. Lo peor era que los señores Torres, Ricardo y María a veces iban de visita pero fingían no ver nada. Recuerdo un video en el que estaban sentados en la sala, bebiendo vino, riendo a carcajadas con Larisa. En un rincón de la cámara vi a Alejandro en el porche, la ropa empapada de sudor por el calor del día. Ricardo miró hacia afuera, claramente lo vio, pero solo dio un sorbo más de vino y siguió conversando como si nada. María estaba ocupada sirviendo otra copa, riendo por un chiste de Larisa. No lo podía creer. Esa era la familia que yo pensé que iba a cuidar de Alejandro, pero eligieron ignorar el sufrimiento de mi hijo. Empecé a llamar a casa con más frecuencia, tratando de saber cómo estaba todo. Cada vez que llamaba, Larisa respondía enseguida, con una voz tan dulce que sonaba falsa. «No se preocupe, suegra, yo lo cuido muy bien. Alejandro está bien, usted quédese tranquila con su trabajo». Pero yo notaba la prisa en su tono, como si lo único que quisiera era colgar rápido. Cuando pedía hablar con Alejandro, él siempre respondía corto: «Estoy bien, mamá, no te preocupes». Pero su voz temblaba, como si intentara esconder algo. Yo conozco a mi hijo, sé que estaba asustado, no solo de Larisa, sino también de admitir la verdad, que la mujer a la que alguna vez amó se estaba convirtiendo en una desconocida, alguien de quien dependía por completo pero que ya no le daba seguridad. Las imágenes de la cámara me robaron muchas noches de sueño. Me quedaba en la cama de la pensión barata en la frontera, mirando el techo, con el corazón ardiendo. Cada video era como un cuchillo, pero no podía dejar de verlos. Necesitaba la verdad, aunque me destrozara. Una vez vi a Larisa frente al espejo del salón, maquillándose con esmero, y luego salir de la casa, dejando a Alejandro solo durante horas. Cuando él la llamaba, con esa voz débil a través de la puerta cerrada, nadie contestaba. Yo apretaba el teléfono con tanta fuerza que quería romper algo para desahogar mi rabia. «¿Por qué, Larisa?», murmuré, pero solo el silencio me respondió. Empecé a darme cuenta de que Alejandro no solo estaba viviendo en la dependencia, sino también en el miedo. Mi hijo, el mismo que antes defendía a sus amigos, que soñaba con ayudar a los más débiles, ahora no se atrevía a alzar la voz por sí mismo. Recuerdo una vez, a través de la cámara, lo vi intentar decirle algo a Larisa cuando ella estaba molesta, pero ella lo interrumpió. «Deja de hablar, solo me cansas más». Alejandro guardó silencio, bajó la cabeza y vi cómo sus hombros temblaban,
como si tratara de contenerse. Yo estaba a miles de kilómetros de distancia, pero sentía como si me apretaran el corazón. Me prometí a mí misma, en una noche sin poder dormir, mientras la luz de la luna entraba por la ventana de la pensión: cuando tenga la oportunidad de regresar, enfrentaré la verdad de frente. No podía permitir que mi hijo siguiera viviendo en ese miedo, pero ni en mis peores pesadillas imaginé que tendría que enfrentar la verdad de la forma más cruel. Sostuve a Alejandro contra la pared, tratando de cubrirlo de los vientos fríos que cortaban como cuchillas. Me quité la chaqueta del uniforme de policía y la puse sobre mi hijo, aunque yo misma temblaba por el frío que calaba hasta los huesos. Alejandro se estremecía, sus dientes chocaban sin control, el sudor frío le cubría la frente a pesar de que afuera la temperatura estaba bajo cero. «Aquí estoy, hijo», susurré con la voz quebrada, tratando de mantenerlo despierto. Pero sus ojos, llenos de miedo y súplica, parecían rogarme que no hiciera nada. «Mamá». «No», murmuró, tan débil que casi se lo llevaba el viento. No entendía por qué estaba tan asustado, pero sí sabía una cosa: no iba a dejar que mi hijo siguiera sufriendo. Por la rendija del vidrio miré hacia adentro de la casa, y aquella escena me atravesó el alma como un cuchillo. La luz amarilla de la chimenea iluminaba con calidez, resaltando las series de luces de Año Nuevo colgadas por todas las paredes. El olor a carne asada flotaba en el aire, mezclado con las risas, las conversaciones animadas y el chocar de copas de champaña. Larisa estaba en el centro de la sala, deslumbrante con un vestido rojo brillante, el cabello perfectamente arreglado, levantando su copa junto a sus padres. No solo estaba la familia Torres, también reconocía a algunos vecinos conocidos, esos que alguna vez elogiaron a Larisa como la esposa ejemplar. Reían, cantaban al ritmo de la música festiva, como si vivieran en un cuadro perfecto de unión y felicidad. Pero afuera, mi hijo, quien debería ser el corazón de ese hogar, estaba temblando, con los pantalones empapados pegados a su piel, como un abandonado en medio de la tormenta de nieve. Esa imagen me golpeó directo en el pecho. Apreté los dientes, conteniendo la rabia que hervía dentro de mí. ¿Cómo pudo llegar a esto?, me pregunté, con la voz interior llena de impotencia. Yo había creído que Larisa amaba a Alejandro, que sería ella quien lo cuidara cuando yo no estuviera. Pero ahora, viendo a mi hijo encogido afuera, sentí que todo el mundo en el que había confiado se desmoronaba. Golpeé fuerte el vidrio, casi lo rompí, sin importarme nada. «¡Abran la puerta!», grité, con la voz temblando de furia y dolor. Pero la música adentro era demasiado fuerte, apagando cualquier sonido mío. Golpeé otra vez, más fuerte. La mano me dolía, pero nadie salió a abrir. Alcancé a ver a Larisa de reojo, mirando hacia afuera, sobresaltada por un segundo, pero enseguida dio media vuelta, como si yo no fuera más que un fantasma molesto. Finalmente, ella salió, pero solo entreabrió la puerta, sin molestarse en abrirla del todo. «¿Cuándo llegaste, mamá? ¿Por qué no avisaste antes?», dijo Larisa, con una voz baja pero cargada de fastidio, como si yo fuera quien estaba arruinando su fiesta. La miré directo a los ojos, sintiendo la sangre hervir dentro de mí. «¿Por qué Alejandro está aquí afuera?», señalé a mi hijo, con un tono helado que no lograba ocultar mi furia. Larisa se encogió de hombros, con una expresión tan indiferente que me dejó atónita. «A él le gusta sentarse en el porche. Dice que quiere respirar un poco de aire fresco», respondió, con un tono ligero, como si hablara de algo normal. Miré hacia Alejandro y vi cómo sus dientes castañeaban sin control, sus labios morados, sus ojos suplicando, rogándome que no hiciera un escándalo. «¿Aire fresco? ¿Con este frío bajo cero?», gruñí, conteniendo las ganas de gritar. «¿No ves que mi hijo está a punto de morir congelado?». En ese instante, una vecina que estaba en la fiesta, doña Elena, preguntó desde adentro: «¿Quién es? ¿Larisa? ¿Pasa algo?». Larisa volteó, forzó una sonrisa y contestó: «No es nadie, solo fue una corriente de aire». Y luego intentó cerrar la puerta de golpe, como queriendo dejarme a mí y a Alejandro fuera del calor y del mundo que ella controlaba. Rápidamente puse la mano y detuve la puerta, con la mirada endurecida. «Ni lo sueñes»,
dije, con un tono bajo, pero firme como el acero. Yo ya no podía dar un paso atrás. No cuando mi hijo temblaba frente a mí, no después de todo lo que había visto en los videos de las cámaras. Larisa me miró. Un destello de miedo cruzó sus ojos, pero enseguida volvió a fingir calma. «Mamá, ¿por qué se pone tan intensa? Pase, la fiesta está en pleno», dijo, forzando una sonrisa. No le di la oportunidad de frenarme. Con todas mis fuerzas, alcé a Alejandro de la silla de ruedas, apretando su cuerpo helado contra mí. Su ropa empapada se pegaba a mi uniforme de policía, pero no me importaba. Empujé la puerta con fuerza y entré directo a la sala, cargando conmigo la rabia y el dolor que me quemaban por dentro. La música de Año Nuevo se cortó de golpe, como si alguien hubiera apagado el sonido. Las risas cesaron. Todos voltearon hacia mí, con rostros de asombro y tanta sorpresa que nadie alcanzó a decir una palabra. Coloqué a Alejandro en el sofá junto a la chimenea, acomodando su cabeza sobre un cojín. Su ropa fría y mojada empapaba mis manos, pero lo único que me importaba era darle calor. Tomé una manta gruesa del sillón y lo envolví, tratando de pasarle aunque fuera un poco del calor del fuego. «Mamá está aquí, hijo», susurré, con la voz quebrada por el dolor. Alejandro se dejó caer contra mi hombro sin decir nada, respirando apenas, como si cada aliento fuera su último esfuerzo. Le acaricié el cabello, conteniendo las lágrimas, mientras mi corazón se rompía al verlo en ese estado. La copa de champaña de don Ricardo quedó suspendida en el aire, el líquido temblando al borde de derramarse. Doña María se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, llena de espanto. Algunos vecinos con caras conocidas carraspearon incómodos, bajando la vista hacia el piso, como si les avergonzara presenciar algo que nunca debieron ver. El ambiente en la sala se volvió denso, solo se escuchaba el silbido del viento afuera y la respiración agitada de Alejandro. Me enderecé, recorrí la sala con la mirada y, señalando a mi hijo, hablé con una voz cortante como el hielo. Mientras ustedes brindaban y celebraban, mi hijo estaba afuera, casi muriéndose congelado en este frío bajo cero. ¿Acaso no ven cómo está temblando? Larisa se puso pálida, los labios apretados, pero enseguida recuperó esa calma falsa. «No, no es eso», balbució, la voz temblorosa como si buscara una excusa. «Él quería salir. Dijo que quería respirar un poco de aire, más fresco». La miré, sintiendo que la sangre me hervía. Esa mentira descarada fue como una bofetada en mi cara. «¿Aire bajo cero? ¿Ese aire mortal, dices?», le solté, interrumpiéndola con furia. «¿No puedes inventar una razón más creíble, Larisa? ¿O piensas que soy tan estúpida como para creer que mi hijo quiso sentarse afuera, en ese estado?» Señalé a Alejandro, con sus pantalones empapados y los labios morados, y la voz me temblaba de rabia y dolor. Doña María se acercó temblando. El vaso de vidrio que llevaba en la mano se le resbaló y se estrelló contra el suelo. El vino rojo se esparció sobre la madera, como sangre saliendo de la herida en mi corazón. «Paola, cálmate», murmuró en voz baja, débil, como intentando apaciguar el momento. Pero yo no quería escuchar, no soportaba una excusa más. Un joven invitado, el vecino que había visto jugar al fútbol con Alejandro, se levantó despacio, intentando saludar antes de escabullirse hacia la puerta. Los demás empezaron a murmurar. Sus miradas iban de mí a Larisa. El aire en la sala se volvió denso. Solo se escuchaba el chisporroteo de la chimenea y el viento golpeando afuera. Ricardo habló rápido, la voz grave pero conciliadora. «Doña Paola, esto es solo un malentendido. No exagere. ¿Podemos sentarnos a hablar?» Me giré de golpe, mirándolo a los ojos, y allí vi claramente la culpa que intentaba esconder. «¿Malentendido de qué, Ricardo?», lo interrumpí, la voz helada como acero. «¿Qué malentendido hay cuando, si yo no llegaba de sorpresa esta noche, mi hijo pudo haber muerto congelado afuera? Dices que exagero, pero ¿acaso no lo ves temblar?». Señalé otra vez a Alejandro, sintiendo que las lágrimas ardientes subían, pero las tragué. No podía mostrarme débil, no ahora. Larisa bajó la cabeza, las manos apretadas, buscando cómo justificarse. Él ensució el sofá.
dijo, la voz baja pero calculadora. Quiso salir solo para no avergonzarse delante de los invitados. Esas palabras fueron gasolina en mi furia. Me acerqué al sofá, señalando la mancha húmeda todavía en la tela, y hablé con todo el dolor de madre y la firmeza de una teniente de policía. ¿Ese es el motivo? ¿Por una mancha de orina mandaste a tu esposo discapacitado afuera como a un perro y encima dices que fue decisión suya? ¿Ya olvidaste que Alejandro arriesgó su vida en aquel accidente y perdió sus piernas para salvarte a ti? El cuarto quedó en silencio absoluto. Solo se oía el viento colándose por la entrada y la respiración agitada de Alejandro. Él bajó la cabeza, los hombros le temblaban, intentando contener las lágrimas. Lo miré y el corazón se me partió. Mi hijo, el que había sido fuerte y lleno de sueños, ahora humillado por la mujer que amaba, tratado como basura. Larisa permanecía de pie, pálida, incapaz de levantar la vista. «Mamá, no es así», murmuró, pero su voz débil ya no convencía a nadie. La miré con ojos afilados como cuchillos. «No digas una palabra más», respondí con firmeza. «Yo sé exactamente lo que le hiciste a mi hijo, y esta noche vas a enfrentar las consecuencias». Una vecina, doña Elena, se levantó, la voz temblorosa. «Paola, yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido que Alejandro estaba afuera, yo habría...». Se quedó en silencio, los ojos enrojecidos. Le asentí, entendiendo que no todos en esa sala eran indiferentes, pero eso no calmó mi ira. Me giré hacia Ricardo y María, quienes alguna vez fueron el apoyo en que confiaba. «Y ustedes dos», dije con frialdad, «¿cuántas veces vinieron aquí, vieron cómo trataban a mi hijo y nunca dijeron nada? ¿Creyeron que con brindar y sonreír podían tapar la verdad?» Al oír esto, Larisa de repente se sonrojó. Los ojos le chispeaban de rabia y gritó como si intentara recuperar el control. «Ya dije que él mismo quiso salir. ¿Para qué demonios quiere usted imponer que yo y mi familia somos los malos, doña Paola?» Su voz era filosa, pero yo escuchaba el pánico filtrarse en cada sílaba. Miré a Alejandro, sentado en el sofá, envuelto en la manta, la cabeza gacha, moviéndola débilmente de lado a lado. Su mirada parecía suplicar, como si tratara de proteger a Larisa, o quizás de protegerse a sí mismo de un escándalo que temía que lo arruinara todo. Pero yo sabía que no podía detenerme. No ahora, cuando la verdad estaba justo frente a mí, y cuando mi hijo había estado a punto de morir congelado afuera por la crueldad de la mujer que alguna vez amó. Respiré hondo, tratando de mantener mi voz tranquila, aunque cada palabra pesaba como una piedra. «Si todo es tal como dices, Larisa, yo pediré disculpas públicamente», dije, con voz baja pero firme. «De lo contrario, tendrán que asumir la responsabilidad». Saqué de mi abrigo una pequeña llave. Presioné el control remoto conectado al sistema de cámaras ocultas en la casa. Un bip suave sonó, y la pantalla del televisor de la pared se encendió de golpe, haciendo que todos en la sala se sobresaltaran. No miré a nadie más. Solo me concentré en sacar la verdad a la luz. Las imágenes comenzaron a aparecer, claras e innegables, como un cuchillo afilado atravesando la fachada de mentira. El primer video se proyectó, el sonido retumbando en el silencio absoluto de la habitación. Alejandro estaba en la silla de ruedas, la voz débil, ronca. «Larisa, amor, necesito ir al baño». Pero Larisa, de pie frente al espejo del living, ocupada pintándose los labios, ni siquiera volteó. Apenas murmuró: «Espera un poco, estoy ocupada». Alejandro intentó llamarla otra vez, con un tono cada vez más desesperado, pero ella no respondió. Luego apareció la siguiente escena, que me encogió el corazón. Alejandro, nervioso y avergonzado, mojó el sofá. Larisa entró, lo vio, y el rostro se le deformó de furia. «¿Otra vez?» «Siempre lo mismo contigo», gritó, la voz cortante como un cuchillo. Lo empujó con fuerza, y la silla de ruedas se tambaleó, a punto de volcarse. Sin dar más explicaciones, arrastró la silla hacia el porche, cerrando la puerta de golpe, como tantas veces lo había abandonado. Y la voz fría, cruel, del video resonó:
Quédate afuera. Cuando se vaya el olor, te dejo entrar. Algunos invitados se taparon la boca, horrorizados. Doña Elena, la vecina que tantas veces había elogiado a Larisa, murmuró: «Dios mío». Su voz temblaba, incapaz de creer lo que veía. Miré alrededor y vi las miradas vacilar, entre la sorpresa y la indignación. Larisa se lanzó hacia la pantalla, intentando apagarla. «¡Basta! ¡Apaga eso!», gritó, la voz casi quebrada, pero fui más rápida. Me interpuse frente al televisor, mi mirada dura como el acero. «Ni lo sueñes», dije con frialdad. Puse las cámaras porque temía por mi hijo, y todo quedó grabado, Larisa. No solo una vez, sino muchas veces lo trataste así. Saqué un pequeño USB de mi abrigo y lo levanté para que todos lo vieran. «Aquí está todo el material», dije, con voz que sonaba como una sentencia. «La policía lo recibirá esta misma noche». La sala quedó en silencio. Solo se escuchaba el viento silbando en el porche y el tic-tac del reloj de péndulo, como si contara cada segundo hasta que la verdad se revelara del todo. Ricardo dejó la copa sobre la mesa, con las manos temblorosas, tanto que el vino se derramó. Sus ojos iban de un lado a otro, buscando en vano una salida. María se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad, y murmuró entrecortada: «Fue solo un descuido, solo que…». Larisa estaba muy estresada. «Paola, por favor, trate de perdonarla». Me giré hacia María con la mirada firme, sin un ápice de concesión. «¿Descuido?», repetí, con la voz cargada de resentimiento. «El descuido no dura meses enteros. Esto no es un descuido, María. Esto es un maltrato sistemático hacia una persona con discapacidad». Señalé a Alejandro, que seguía con la cabeza gacha, los hombros temblando bajo la manta. «Mi hijo sacrificó sus piernas para salvar a tu hija, y así es como ella lo trata. Así es como tu familia le paga». María rompió en llanto, pero no sentí ni un gramo de compasión. No después de haber visto a mi hijo tratado como si fuera un objeto desechable. Larisa estaba allí, con el rostro pálido, las manos tan apretadas que las uñas se le clavaban en la piel. «Usted no entiende», gritó, con la voz quebrada. «Usted no sabe lo que yo he tenido que soportar. Cuidarlo día tras día sin un solo descanso. ¿Cree que yo quiero vivir así?». La miré, sintiendo cómo mi rabia se transformaba en una tristeza profunda. «¿Soportar?», pregunté en voz baja, pero con filo. «¿Hablas de soportar cuando Alejandro perdió las piernas por ti? Cuando nunca te reprochó nada, aunque lo echaras al frío, dejándolo tiritar en el porche. ¿A eso le llamas soportar, Larisa?». Alejandro se incorporó un poco en el sofá, con la mano helada aferrando la mía. Sus ojos estaban llenos de terror, como si el hecho de que yo expusiera la verdad sobre Larisa fuese más espantoso que todo lo que había sufrido a la intemperie. «Mamá, no lo hagas», susurró, con la voz temblorosa y tan débil que tuve que inclinarme para oírlo. «Si llamas a la policía, Larisa me va a dejar. No sé cómo voy a seguir». Esas palabras fueron como cuchillas clavándose en mi pecho. Miré a mi hijo y vi que no solo temblaba de frío, sino del miedo que se le había incrustado en el alma. Alejandro, aquel niño fuerte que siempre protegía a los demás, ahora estaba encogido, rogándome que callara para proteger a la misma persona que lo había destrozado. Me incliné, acercando mi rostro al de Alejandro, escuchando su respiración débil. «Hijo mío», susurré, con la voz quebrada por el dolor, «aquí estoy. Ya no tienes que tener miedo», pero por dentro sentía como si alguien me estrangulara el corazón. Mi hijo, el que soñaba con ayudar a los más vulnerables, ahora temía a la mujer que decía amar. Temía ser abandonado. Temía enfrentarse a una vida en la que creía no poder valerse por sí mismo. Quise abrazarlo fuerte, decirle que todo estaría bien, pero sabía que las palabras ya no bastaban. Necesitaba actuar. Protegerlo de la crueldad que había soportado en silencio demasiado tiempo. Larisa, a unos pasos, intervino enseguida, con la voz aguda pero calculadora. «¿Ve, doña Paola? Él no quiere que usted se meta. Lo que necesita es tranquilidad, y usted solo arma escándalo». Trataba de aparentar calma,
pero vi sus manos tensas, el rostro blanco bajo la luz. Sus palabras eran gasolina en el fuego de mi furia. ¿Tranquilidad?, repetí, con voz baja pero cortante como un cuchillo. ¿Llamas tranquilidad a dejar a mi hijo fuera, al borde de morir congelado? ¿Crees que voy a permitir que sigas maltratándolo solo porque él tiene demasiado miedo para hablar? Larisa abrió la boca para responder, pero mi mirada la hizo callar. Yo ya no era solo una madre dolida, yo era una teniente de policía y no iba a permitir que la verdad se distorsionara. Alejandro se dio la vuelta, evitando la mirada de Larisa, con los labios temblando. Yo veía la resignación en cada uno de sus movimientos, como si ya estuviera acostumbrado a obedecerla, acostumbrado a ser tratado como una carga. Eso me dolía más que verlo temblando en la entrada. Un invitado mayor, don Miguel, que solía jugar ajedrez con Alejandro las tardes de domingo, negó con la cabeza y dijo con un tono lleno de amargura: «Esto no es querer tranquilidad, Paola. Esto es miedo al punto de no atreverse a hablar». Sus palabras fueron como una puñalada, confirmando la sospecha que yo había intentado reprimir. Alejandro no solo era maltratado, también estaba prisionero de su propio miedo. Le acomodé suavemente la manta sobre los hombros, tomé el vaso de agua de la mesa y lo ayudé a beber a sorbos pequeños. Su mano temblaba, el agua se derramaba mojando la manta, pero no me importó. «Mamá, te lo ruego», repetía Alejandro con voz débil. «No hagas un escándalo. Yo aguanto». Aquellas palabras me golpearon el pecho como un puño. ¿Aguantar? Mi hijo ya había aguantado demasiado. Las veces que lo echaron afuera, los insultos, los días de abandono. Puse mi mano sobre su cabello húmedo y frío, con la voz quebrada de dolor. «Ya has soportado demasiado, Alejandro. No voy a permitir que sigas soportando más». Al otro lado de la sala, Larisa estaba de pie, pálida, intentando mantener la calma ante las miradas de todos. Sabía que estaba perdiendo el control, pero aún trataba de aferrarse a un poco de orgullo. Ricardo se acercó, con voz temblorosa, buscando calmar la situación. «Paola, podemos hablar en privado. Olvidemos esta noche, ¿sí?». Larisa no lo hizo con mala intención, solo estaba demasiado estresada. Yo me giré de golpe, con la mirada firme e inflexible. «¿Olvidar?», pregunté con la voz helada. «¿Quiere que olvide que mi hijo casi muere afuera? ¿Que lo trataron como un objeto sin valor en su propia casa? No, Ricardo, ya no habrá más olvidos. Mi hijo ha guardado silencio demasiado tiempo y ese silencio lo convirtió en víctima». El aire en la sala se volvió pesado, como si cada respiro estuviera atrapado. Alejandro escondió la cara entre sus manos y sus sollozos llenos de tristeza retumbaron, bajos pero lo bastante fuertes para partirme el corazón. Me senté a su lado, lo abracé por los hombros y sentí su cuerpo delgado temblando bajo mis brazos. «Mamá está aquí», susurré, intentando mantener la voz suave, aunque por dentro sentía arder una llama de determinación. La sala, que minutos antes estaba llena de risas, ahora estaba hundida en un silencio sofocante. Las luces de Año Nuevo parpadeaban en la pared, pero no podían ocultar la verdad que acababa de salir a la luz. Con la otra mano, tomé mi teléfono, marqué el número de la policía local y hablé con voz firme y clara, como si todos mis años de teniente se hubieran concentrado en ese instante. «Habla doña Paola Ramírez. Denuncio un caso de maltrato dentro de mi casa. Les pido que vengan de inmediato». La sala entera se sacudió. La música de Año Nuevo, aún sonando en la pequeña bocina, de pronto se sintió fuera de lugar, como un eco de otro mundo. Todos se quedaron en silencio, mirando entre mí, Larisa y Alejandro. Ricardo se apresuró a acercarse, con la mano levantada como queriendo detenerme. «Espera, Paola», dijo con voz temblorosa, intentando fingir calma, aunque el pánico lo traicionaba. «Podemos resolver esto entre nosotros. No hace falta llamar a la policía. Esto solo fue un malentendido». Me giré hacia él, con la mirada helada. «La ley no es algo que se negocia, Ricardo», lo interrumpí con voz cortante. «Mi hijo casi muere allá afuera. ¿Y usted llama a eso un malentendido?». Las sirenas de la policía resonaban a lo lejos, y las luces azules y rojas
se filtraban por la ventana, haciendo que varios invitados se sobresaltaran. Algunos vecinos conocidos recogieron sus cosas a toda prisa, murmuraron una despedida y se fueron en silencio. No querían verse envueltos en problemas, y yo no los culpo. Pero yo no podía dejar que todo quedara en silencio. No cuando Alejandro, mi hijo, seguía temblando a mi lado, con heridas en el alma más profundas que el frío de afuera. María se desplomó en una silla, llevándose la mano al pecho, con el rostro pálido. Larisa, a unos pasos de distancia, se quedó helada, los ojos muy abiertos de terror. De pronto corrió hacia Alejandro, lo sujetó de los hombros y con la voz temblorosa pero calculadora, le suplicó: «Alejandro, di algo, por favor, dile a tu madre que no lo haga. Tú sabes que no fue mi intención». Alejandro bajó la cabeza. Las lágrimas corrían en silencio por sus mejillas. No respondió. Estaba demasiado asustado, demasiado agotado para hablar. Yo lo miraba y el corazón se me partía. Mi hijo, el mismo que una vez salvó a Larisa en aquel accidente, ahora no se atrevía a mirarla a los ojos, como si él fuera el culpable. Me levanté y fui a abrir la puerta cuando escuché los golpes. Un grupo de policías estaba en la entrada, entre ellos el jefe de policía que conocía de mis turnos antiguos. «Buenas noches, teniente Ramírez», dijo con seriedad. Yo le entregué directamente la memoria USB y el papel con la clave del sistema de cámaras. «Toda la evidencia está aquí», le dije, con voz firme aunque cargada de determinación. «Quiero que la revisen ahora mismo». El jefe asintió, tomó el USB y entró con sus hombres a la sala. Colocaron una laptop sobre la mesa, conectaron el dispositivo y las grabaciones dolorosas aparecieron, nítidas como cuchilladas. La pantalla mostraba a Alejandro pidiéndole agua a Larisa, mientras ella lo ignoraba. Luego, la escena de ella gritándole, empujando su silla de ruedas hacia la intemperie y cerrándole la puerta en la cara. El audio retumbó en la sala. «Lárgate afuera». Nadie habló. Solo se escuchaban los sollozos entrecortados de doña Elena y la respiración agitada de María. Larisa se quedó inmóvil, los ojos desorbitados, las manos temblando, como si quisiera lanzarse a apagar la computadora, pero no se atreviera. El jefe de policía la miró fijo y dijo con tono severo: «Señora Larisa Torres, tendrá que acompañarnos a la estación para declarar». Larisa rompió en llanto, gritando: «¡No! Ustedes no entienden. Yo solo…» Estaba bajo presión. Nunca quise hacerle daño. La miré directamente a los ojos y le respondí, sin un ápice de indulgencia: «La presión no es excusa para maltratar a alguien vulnerable, Larisa. Tú echaste a mi hijo al frío, lo dejaste temblando al borde de la muerte, solo porque no querías enfrentarlo. Eso no es presión. Eso es crueldad». Larisa retrocedió. Las lágrimas rodaban por su cara, pero no vi arrepentimiento en su mirada, solo el pánico de quien ha sido desenmascarada. Los policías se la llevaron frente a Ricardo y María. Ricardo se quedó paralizado, incapaz de pronunciar palabra, mirando a su hija ser escoltada con una expresión vacía. María se tapó el rostro y lloró desconsolada, pero yo no sentí ni una chispa de compasión. Ellos habían cerrado los ojos ante el sufrimiento de mi hijo, habían permitido que Larisa lo atormentara sin intervenir. Me volví hacia Alejandro, que aún bajaba la cabeza, con los dedos aferrados a la manta. «Mamá, pensé que iba a morir allá afuera», murmuró con voz ronca, como quien revive una pesadilla. Le tomé la mano con fuerza y le respondí con determinación: «No, hijo. Llegué a tiempo y la justicia también». Afuera de la ventana, los primeros cohetes de Año Nuevo estallaban, iluminando el cielo nocturno con destellos brillantes. Ese sonido, para mí, no era solo el ruido de la celebración. Era el símbolo de un giro en el destino, un comienzo nuevo para Alejandro, un futuro donde ya no tendría que vivir con miedo ni resignación. Abracé a mi hijo, sentí que su cuerpo aún temblaba, pero esta vez supe que no era solo por el frío. Temblaba por las emociones reprimidas demasiado tiempo, por el dolor y la liberación mezclándose en su alma.
Los días después de aquella noche de Año Nuevo, la vida de Alejandro y la mía parecían abrir un capítulo nuevo, doloroso, pero lleno de esperanza. La noticia del caso corrió rápido, como un incendio que arrasa en nuestro pequeño barrio. El periódico local publicó con un gran titular: Mujer abandona a su esposo discapacitado en la noche de Año Nuevo. Sostuve el diario en mis manos. Leí por encima las líneas, pero no sentí ni un poco de satisfacción. La verdad había salido a la luz, pero el precio eran las cicatrices emocionales que Alejandro cargaría de por vida. Cada vez que miraba a mi hijo, veía en sus ojos un alivio mezclado con heridas, como si estuviera luchando por encontrarse a sí mismo tras meses de estar preso en el miedo. La reputación de la familia Torres se desplomó rápidamente. Ricardo, que alguna vez fue un empresario respetado en el barrio, perdió de golpe varios contratos importantes. Escuchaba a los vecinos murmurar que sus socios ya no querían relacionarse con una familia manchada por un escándalo de maltrato. María casi no se atrevía a salir. Una vez la vi en el mercado, con la cabeza agachada, caminando deprisa, como tratando de escapar de las miradas. No le dije nada, solo me di la vuelta en silencio. No sentía rabia, pero tampoco podía perdonar. Ellos habían ignorado el dolor de mi hijo, y su silencio también fue parte del crimen. Larisa fue procesada por maltrato y abuso a persona dependiente. Con los videos de la cámara y mi testimonio, no pudo negarlo. Oí que el juicio se llevaría a cabo pronto y que las pruebas eran tan claras que nadie pensaba que pudiera librarse. Yo no asistí a las audiencias. No quería volver a verla frente a frente. Solo quería concentrarme en Alejandro, en ayudarlo a recuperar la vida que merecía. Pero cada vez que pensaba en ella, me invadía una tristeza profunda. Larisa fue alguien a quien llegué a considerar como una hija, en quien confié para darle felicidad a Alejandro. Y ahora no era más que una sombra lejana, una persona que dejó que el egoísmo y el cansancio enterraran el amor. Alejandro fue trasladado a un programa de cuidados médicos especiales por recomendación de la Policía Social. Recuerdo el primer día que lo llevé al centro, cuando las enfermeras lo recibieron con sonrisas cálidas. Con paciencia, le enseñaban a usar los equipos de apoyo, desde una silla de ruedas mejorada hasta dispositivos que le permitían hacer cosas simples, como sostener un vaso de agua o ponerse una camisa. Por primera vez en meses, vi a Alejandro sonreír, aunque fuera apenas un gesto leve. «Mamá, esto es más fácil de lo que pensaba», dijo, con un tono tímido mientras sostenía la cuchara con ayuda del aparato. Yo estaba a su lado, mirándolo luchar poco a poco, con el corazón dolido pero orgulloso. Mi hijo, aunque había perdido las piernas, seguía peleando para recuperar su vida. Decidí transformar la sala, el lugar donde se había celebrado aquella cruel fiesta de Año Nuevo, en un espacio nuevo para Alejandro. Limpié todas las decoraciones de fin de año, quité las luces brillantes y pinté las paredes de un azul claro, el color que Alejandro siempre decía que le hacía sentir paz. Compré una cama médica, una mesa pequeña para que pudiera leer y amplié la ventana para que la luz de la mañana entrara todos los días. «Mamá, este cuarto está hermoso», dijo Alejandro una mañana, sentado en su silla de ruedas, mirando el sol entrar por el vidrio. Sonreí, acariciándole el cabello. «Este es el lugar para que te recuperes», le dije suavemente. «Aquí ya nadie podrá lastimarte». Los vecinos empezaron a visitarnos con más frecuencia. Doña Elena, quien había sido testigo de aquella noche de Año Nuevo, trajo un plato de tamales caseros. «Doña Paola, usted hizo algo que no cualquiera tiene el valor de hacer», dijo con los ojos enrojecidos. «Alejandro tiene suerte de tenerla». Asentí agradecida, aunque con el corazón pesado. No me sentía valiente. Solo hice lo que cualquier madre haría al ver sufrir a su hijo. Don Miguel, quien solía jugar ajedrez con Alejandro, también vino, trayendo un juego nuevo. «Vamos, muchacho, échate una partida conmigo», dijo con tono alegre, y vi a Alejandro sonreír. Por primera vez, esa sonrisa se parecía un poco al niño radiante de antes. En silencio, fui reorganizando mi vida y la de Alejandro. El trabajo en la comisaría seguía ocupado, pero pedí menos turnos lejos para poder estar más tiempo con mi hijo. Una tarde, mientras limpiaba la casa,
recibí una llamada de un centro de apoyo a víctimas de maltrato familiar. Me invitaron a ser asesora voluntaria, compartiendo mi experiencia para ayudar a otros. No lo dudé y acepté de inmediato. Quiero hacer algo por personas como Alejandro, le dije a la coordinadora, con voz firme. Sabía que la historia de mi hijo no era única y quería asegurarme de que nadie más tuviera que pasar por lo mismo. Cuando le conté la noticia a Alejandro, él estaba sentado en el porche, en su nueva silla de ruedas, con el sol de la mañana iluminando su rostro sereno. «Mamá, siento como si volviera a vivir», susurró, con voz suave pero cargada de emoción. Lo miré y vi en sus ojos un brillo nuevo, ya sin el miedo que había visto en la noche de Año Nuevo. Sonreí, arropándolo con una manta cálida sobre los hombros. «Este sí es un verdadero hogar, hijo», le dije despacio. «De ahora en adelante, nunca volverás a ser abandonado». Alejandro tomó mi mano y la apretó suavemente, y supe que, aunque las heridas del alma aún permanecían, estaba empezando a encontrarse a sí mismo. Miré hacia afuera, viendo los últimos rastros de nieve derretirse bajo el sol de la mañana. Aquella noche de Año Nuevo, aunque dolorosa, había traído justicia para Alejandro. No fue solo el final de una etapa oscura, sino el inicio de una vida nueva, en la que mi hijo sería amado y protegido. Me senté a su lado, escuchando los pájaros cantar en el jardín, sintiendo cómo una chispa de esperanza se abría paso en mi corazón. «Mamá, quiero intentar estudiar de nuevo», dijo, con voz baja pero decidida. «Quiero hacer algo, como antes». Asentí, con lágrimas corriendo en silencio. «Lo vas a lograr, Alejandro», respondí con la voz temblorosa. «Creo en ti, como siempre lo he hecho». Los días siguientes, Alejandro y yo empezamos a reconstruir nuestra vida. Lo llevé a las sesiones de terapia, viéndolo volverse más fuerte, no solo físicamente sino también en lo emocional. Cada pequeño paso de Alejandro, desde sostener un vaso de agua por sí mismo hasta reírse con Don Miguel, era una victoria. Yo también comencé a trabajar en el centro de apoyo, donde conocí a otras madres, mujeres que también estaban luchando por proteger a sus seres queridos. «Usted me ha dado esperanza», me dijo una mujer cuando conté la historia de Alejandro. Esas palabras aliviaron la herida en mi corazón, haciéndome sentir que todo el dolor que habíamos pasado no había sido en vano. La vida no volvió a ser como antes, pero era mejor de lo que yo había imaginado. Alejandro empezó a tomar un curso en línea de sociología, la carrera que le apasionaba antes del accidente. Me sentaba a su lado, mirándolo, y sentía que mi corazón se llenaba de calor. Aquella noche de Año Nuevo, aunque dolorosa, nos abrió un camino nuevo a los dos. Sé que aún tenemos muchos retos por delante, pero también sé que, con Alejandro a mi lado, puedo enfrentar cualquier cosa. Y esta vez, nunca más dejaré que mi hijo se quede desamparado. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal, te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.